Puedes estar equivocado y aún así vencer. Puedes ser mediocre y aún así liderar. Porque el mundo no sigue a quien tiene la razón. Hombres más débiles que tú están venciendo en este mismo momento. No porque sean más inteligentes, más capaces o más preparados, sino porque aprendieron a parecer seguros de sí mismos. Hablan sin dudar, actúan como si cada conquista ya les perteneciera, y el mundo simplemente lo cree. Mientras tanto, tú calculas, piensas, esperas el momento perfecto, y, en ese intervalo, alguien más audaz se lleva lo que podría haber sido tuyo. No es el mejor quien domina, es el más convencido. La historia no pertenece al más talentoso, sino al que se comporta como inevitable. Esta es la verdad incómoda que pocos admiten. La confianza no es un detalle, es un arma. Y como cualquier arma, si no la empuñas, se usa contra ti. El secreto maquiavélico que vas a descubrir ahora no trata de motivación barata, sino de cómo construir una presencia tan peligrosa que hace que cualquier vacilación a tu alrededor parezca debilidad. Vives creyendo que necesitas sentirte listo antes de actuar. Pero es justamente esa espera la que te condena. El mundo no recompensa al más preparado, sino al más audaz. Quien habla primero define la narrativa. Quien ocupa espacio crea la jerarquía. Quien se impone sin pedir moldea la realidad a su alrededor. Es un juego de percepción, y en ese juego el indeciso siempre pierde. Esto no es una lección de autoestima, es una estrategia de poder. Lo que vas a escuchar no son palabras de consuelo, sino la anatomía de la transformación que rompe con el siervo obediente dentro de ti y despierta al gobernante intocable. A cada capa revelada, entenderás que la certeza no nace de sentirse capaz, sino de invertir tus reflejos, usar el silencio como arma, transformar la palabra en decreto y volverte inalcanzable. Dentro de ti existe una voz que no nació contigo, sino que fue instalada poco a poco, como un virus disfrazado de educación. Es la voz que pide disculpas antes de pensar, que mide cada palabra con miedo a desagradar, que vacila como si cada gesto dependiera del permiso de alguien mayor. Ese es el siervo interno, y no surge de la nada. Fue moldeado por años de reglas, de pequeñas recompensas, de castigos silenciosos. Desde temprano aprendiste que obedecer traía menos dolor que contrariar, y así fuiste entrenado a encogerte. El siervo vive en tu mente como un perro leal, atento a la mirada de aprobación, listo para inclinarse ante cualquier señal de juicio. Esa voz no solo te limita, te programa a creer que ser aceptado es más importante que ser libre. Por eso piensas 2 veces antes de hablar, cortas frases a la mitad, retrocedes cuando deberías avanzar. A cada gesto contenido, a cada disculpa automática, el siervo crece, reforzando la ilusión de que tu supervivencia depende de agradar. Es él quien te convence de que errar es imperdonable, de que arriesgar es peligroso, de que el silencio de los otros es una amenaza. No naciste frágil, fuiste condicionado a temer. He aquí la verdad dura. Mientras el siervo respire dentro de ti, no hay espacio para autoridad. Sabotea tu postura, mina tu confianza, mantiene tu cabeza inclinada como si siempre fueras el subordinado en una sala de juicio. Este mecanismo no tiene piedad. Cuanto más obedeces, más se fortalece. Se esconde en hábitos pequeños, en la prisa por explicar, en la risa nerviosa, en la petición constante de aprobación. Cada vez que cedes, lo alimentas. Ahora, antes de seguir, quiero que hagas algo. Si en algún momento ya percibiste que alguien más frágil que tú venció solo porque actuó con más certeza, eso no es coincidencia. Es la regla invisible del juego. Si esto resuena con lo que ya viviste, suscríbete. No porque eso ayude al canal, sino porque cada video es un paso para arrancar de dentro de ti al siervo obediente y sustituirlo por el gobernante intocable. Y escribe en los comentarios, ¿en qué situación de tu vida percibiste que vacilaste y alguien menos capaz tomó el espacio? Dilo con palabras. Hablar de eso no es debilidad. Es la prueba de que estás dispuesto a mirar lo que muchos evitan. La liberación no es un gesto simbólico de autocompasión. No se trata de abrazar a ese siervo, sino de eliminarlo. El poder no florece en el terreno de la vacilación.
Para que despierte el gobernante interno, el siervo debe ser muerto. Eso significa sofocar esa voz que insiste en pedir permiso, silenciar el instinto de agradar, aplastar la necesidad de justificar cada paso. No matas tu humanidad, sino la programación que la distorsionó. Solo entonces tu presencia deja de ser la de un empleado obediente y pasa a ser la de alguien que no se inclina, no pide, no suplica. Y cuando ese corte se hace, una nueva realidad se abre. El espacio vacío dejado por la muerte del siervo no es silencio, es terreno fértil. Surge la posibilidad de invertir cada impulso, de hacer del miedo un llamado a la acción. Pero, ¿cómo invertir si todo en ti fue entrenado para obedecer? Cada impulso que nace del siervo es una orden de sumisión. El cuerpo se retrae cuando debería ocupar espacio, la boca pide disculpas cuando debería callar, los ojos se desvían cuando deberían sostener la mirada. La transformación comienza exactamente aquí, en el instante en que inviertes esos comandos. No es teoría, es práctica quirúrgica. Cuando sientas el deseo de encogerte, te expandes. Cuando el reflejo mande explicar, haces una pausa. Cuando la lengua implore disculpa, simplemente sostienes el silencio. El choque de esta inversión es lo que debilita al siervo y fortalece al gobernante. Esa disciplina no depende de motivación ni de coraje momentáneo. Se trata de un ritual diario, repetido en gestos pequeños, casi imperceptibles para los demás, pero devastadores por dentro. Caminas más rápido, como quien ya sabe a dónde va. Ocupas espacio con los hombros abiertos, como quien no pide permiso para existir. Dejas de mover la cabeza en asentimiento automático, de reír sin motivo, de suavizar la voz para no parecer duro. Cada vez que niegas el reflejo de vacilación, colocas un ladrillo nuevo en la estructura de una identidad que no se inclina. Es aquí donde el miedo se transforma en herramienta. Porque cada vez que la ansiedad aparezca, mostrando que hay riesgo en actuar, sabes que ese riesgo es justamente la señal de que estás en el camino correcto. El siervo huye del desconforto, el gobernante lo busca. La inversión es simple. Si duele, hazlo. Si intimida, enfréntalo. Si tiembla, avanza. Y no porque te sientas listo, sino precisamente porque no te sientes. La confianza peligrosa nace en la fricción, en la elección de contrariar aquello que la mente domesticada pide preservar. A los ojos de los demás, el cambio parece lento, casi invisible. Pero dentro de ti, algo se rompe y se recompone. El hombre que un día pedía disculpas por respirar, ahora sostiene la mirada hasta que el otro la desvíe. El que antes se inclinaba en silencio, ahora sostiene la presencia sin necesidad de palabras. No hay grito, no hay anuncio, solo la inversión de cada reflejo que lo mantenía en el papel de siervo. Y entonces surge la pregunta inquietante: si la inversión es el primer paso, ¿cuál es la forma de presencia que este nuevo hombre debe sostener cuando el silencio se convierte en su arma más letal? Lo que viene después no trata solo de invertir gestos, sino de transformar el propio silencio en una presencia tan pesada que nadie puede ignorar. En la corte de los poderosos, el verdadero peso rara vez estaba en el rey coronado. Muchas veces, la figura más temida era el hombre que hablaba poco, pero cuya presencia obligaba a todos a medir sus propias palabras. Esta es la lógica del gobernante silencioso. No necesita ruido para ser percibido, porque el silencio, cuando se sostiene con firmeza, se transforma en gravedad. Es como el depredador que no gruñe ni se agita, solo observa, y justamente por eso se vuelve más amenazador que aquellos que se esfuerzan por parecer fuertes. Basta mirar alrededor para notar el contraste. Hombres hablan rápido, interrumpen, ríen demasiado alto. Intentan llenar el aire con pruebas de confianza, pero solo revelan ansiedad. Esa agitación denuncia hambre de validación. El gobernante, en cambio, rechaza el impulso de justificarse. Permite que el vacío trabaje a su favor, porque sabe que es en el silencio donde los otros se exponen. Observar sin prisa revela detalles invisibles: la mirada que huye, la voz que falla, el gesto nervioso que entrega fragilidad. Quien se apresura a hablar cree estar en control, pero en realidad entrega cada inseguridad. El hombre silencioso no necesita competir.
Su calma pesa más que 1000 palabras, porque su presencia es un misterio que los demás intentan descifrar en vano. Ese silencio, sin embargo, no es pasividad, es estrategia. El gobernante no habla para ser oído, habla para decretar. El contraste entre la espera y la palabra convierte su voz en una cuchilla. Cada frase gana peso porque no es abundante, es rara, y todo lo que es raro domina. El siervo se delata por la prisa, el gobernante se revela por el silencio. Pero cuando finalmente surge la palabra, deja de ser opinión y pasa a ser sentencia. Surge entonces la cuestión inevitable. Si hasta el silencio ya se convirtió en arma, ¿qué pasa cuando la palabra también se moldea para cargar poder absoluto? La mayoría de los hombres destruye su propia fuerza en el instante en que abre la boca. El cuerpo aún intenta transmitir confianza, pero la voz los delata. Risas nerviosas, frases llenas de disculpas, palabras lanzadas en exceso, tonos que suben como si pidieran aprobación. No lo perciben, pero cada sonido los delata. Su habla no es comunicación, es sumisión disfrazada. Es como si cada palabra fuera una cuerda entregada al otro, para que él pueda tirar y manipular. El gobernante silencioso ya lo sabe. Entiende que hablar demasiado es desperdiciar autoridad, que el ruido constante banaliza cualquier presencia. Su palabra es medida, quirúrgica, pulida para sonar como decreto. No importa si los demás están de acuerdo, porque no fue colocada en el mundo como opinión, sino como sentencia. El ritmo es lento. El tono es bajo, la cadencia calculada. No hay prisa en convencer, solo la certeza de que la palabra dicha ya es el fin de la discusión. Por eso la primera regla es simple: habla menos de lo que los demás esperan. Quien intenta llenar el vacío con argumentos largos revela ansiedad. El hombre que domina la palabra no compite en cantidad, sino en peso. Cada frase es corta, final, sin salida. Después de ella, el silencio no es incomodidad, es refuerzo. El espacio vacío tras una declaración firme hace que los demás giren en torno a ella, incapaces de escapar. Observa cómo el hombre común destruye su propia credibilidad. Creo que puedo estar equivocado. Es solo mi opinión. Pequeñas salidas que parecen humildes, pero suenan como sumisión. El gobernante elimina esas rutas de escape. Nunca se coloca en posición de pedir permiso para hablar. Nunca suaviza para agradar. Si es cuestionado, no se explica. Redirige. En lugar de defenderse, conduce la conversación como si su versión de la realidad fuera la única posible. Así es como la palabra se transforma en arma. No por la búsqueda de la verdad, sino por la proyección de convicción inquebrantable. Aquellos que dominan la voz saben que cada palabra debe cargar la frialdad de un veredicto. No hay risas nerviosas, no hay relleno vacío. Cuando hablan, el tono no pide aprobación, impone. Es en ese instante que la palabra se convierte en dominio, porque quien escucha deja de pensar en contraargumentar y pasa a reaccionar como si estuviera ante una autoridad invisible. Es un error creer que el poder viene de tener la razón. El poder nace de sonar innegociable. El siervo explica, justifica, pide comprensión. El gobernante corta, define, cierra. No se trata de ser el más correcto, sino el más convincente. Porque, al final, no es la lógica la que arrastra una sala, es la convicción fría de quien habla como si su voz fuera ley. Y cuando el peso de la palabra se instala, surge una nueva capa de desafío. No basta con dominar el silencio ni transformar la palabra en arma. La verdadera prueba está en no volverse esclavo de tus propias emociones cuando el mundo decide ponerte a prueba. Hombres que aprendieron a controlar la postura y el habla aún cargan una falla fatal. Siguen siendo vulnerables por dentro. Mantienen el cuerpo firme y la voz controlada, pero dejan que cualquier elogio los derrita, cualquier ofensa los irrite, cualquier silencio los haga temblar por dentro. No perciben que esa grieta es suficiente para volverlos manipulables. Porque lo que es accesible puede ser controlado, y lo que es controlado puede ser descartado. El siervo vive en esa prisión emocional. Busca aprobación como aire.
Y cada vez que recibe una palabra de reconocimiento, se llena de energía, como si hubiese sido alimentado. Pero basta una crítica, un rechazo, una ausencia de atención, y toda la estructura se derrumba. Es un esclavo que depende del humor de los demás para existir. Su vida gira en torno al combustible externo. El gobernante, en cambio, aprende a blindarse. Siente emociones como cualquiera, pero no las entrega gratis. Los elogios no lo inflaman, los insultos no lo reducen, el silencio de los demás no lo perturba. Observa cada una de esas señales no como estímulo, sino como información. Un insulto revela dónde el enemigo intenta golpearlo. Un elogio muestra dónde alguien desea crear cercanía. El silencio indica estrategia, no amenaza. Esa lectura transforma lo que sería fragilidad en dato estratégico. Imagina un adversario que no reacciona, que permanece inalterado ante cualquier ataque. Quien lo enfrenta termina desgastándose solo, porque percibe que nada lo toca. Así es como el gobernante se vuelve peligroso. Su mente se convierte en fortaleza. No importa lo que los demás hagan, nada lo mueve sin su permiso. Esa calma calculada es lo que más asusta, porque la mayoría no soporta lidiar con alguien que no reacciona. El ser humano común necesita ver respuesta, necesita sentir que provocó algo. El gobernante no ofrece ese lujo. Ese estado no es frialdad insensible, sino dominio absoluto. Sigues sintiendo, pero decides cuándo y cómo mostrarlo. Las emociones dejan de ser cadenas y pasan a ser herramientas. Puedes demostrar ira si eso sirve para intimidar. Puedes mostrar entusiasmo si eso manipula. Puedes ofrecer silencio si eso desarma. El poder está en ser selectivo, en nunca reaccionar por impulso, sino solo por cálculo. La libertad real comienza aquí. El hombre que no es controlado emocionalmente no se inclina, no implora, no se apresura. Camina al mismo ritmo ante el aplauso y el desprecio, porque su brújula no es externa. Eso lo vuelve intocable, porque nadie sabe qué es lo que realmente lo mueve. Pero aún queda una prueba final. ¿Qué hacer cuando el mundo decide excluirlo, rechazarlo, descartarlo? Es en ese momento cuando la mayoría se quiebra. Pero el gobernante transforma el rechazo en el golpe más afilado de su estrategia. La mayoría encara el rechazo como herida. El siervo lo ve como una sentencia de fracaso, una prueba de que no fue suficiente, y por eso se encoge aún más. Lo interpreta como humillación, y cada vez que es rechazado, se hunde en autocompasión. El gobernante, sin embargo, lee el rechazo como dato. No como golpe final, sino como mapa de jerarquía. Muestra quién cree poder vivir sin ti, quién se posiciona arriba, quién intenta dictar el juego. El rechazo, cuando se lee con frialdad, es revelación. Es en ese punto donde el débil y el fuerte se separan. El débil reacciona con dolor visible. Se ofende, llora, implora, intenta probar valor. Cuanto más se esfuerza, más confirma el papel de desechable. El fuerte nunca muestra la herida. Cuando es rechazado, no hay escena, no hay reacción dramática. Se retira en silencio, pero de tal forma que su ausencia pesa como un vacío imposible de ignorar. La presencia que antes era subestimada se vuelve notada justamente cuando desaparece. Ese vacío es la primera forma de venganza. Hacer que los demás sientan la falta de aquello que pensaban poder descartar. La segunda forma es narrativa. El gobernante nunca acepta la versión de que fue rechazado. Reescribe los hechos como observador. No fue excluido, simplemente eligió no atarse. No fue descartado, simplemente probó al otro y vio el resultado. Esa inversión psicológica es esencial, porque quien controla la narrativa, controla la memoria. Y la memoria es poder. La tercera forma es conversión. El rechazo se vuelve combustible. En lugar de implosionar, el gobernante afila aún más su postura, su estrategia, su presencia. Cada negativa se convierte en claridad brutal. Muestra quién es aliado, quién es enemigo, quién no importa. Esa claridad elimina ilusiones y fortalece el instinto. Por fin, está la venganza silenciosa. No un ataque inmediato, sino un retorno inevitable.
El siervo reacciona con explosiones emocionales. El gobernante desaparece en el momento exacto. Comprende la antigua ley. Los hombres vengan pequeñas ofensas, pero no se atreven a vengar heridas devastadoras. La represalia emocional solo lo haría previsible. Lo que lo vuelve peligroso es desaparecer, crecer y volver tan por encima que los que lo rechazaron ya no puedan alcanzarlo. Cuando regresa, no busca aceptación. Define estándares. La venganza no es palabra, es presencia reconfigurada. Ese ciclo transforma el rechazo de debilidad en ventaja, porque todo desprecio revela posiciones, todo no muestra límites, y cada exclusión obliga al crecimiento estratégico. El siervo clama por reparación. El gobernante recoge la información, ajusta el juego y convierte su propia ausencia en recuerdo incómodo. Así, lo que parecía derrota se revela arma. El rechazo se convierte en lente que muestra quién realmente tiene valor, quién merece distancia y quién jamás tendrá acceso otra vez. El poder no está en ser aceptado por todos, sino en elegir quién tendrá o no el derecho de estar cerca. Y cuando el rechazo se absorbe de esa forma, surge un estado nuevo, el de la intocabilidad. El gobernante no solo sobrevive al desprecio, lo transforma en trono. Pero, ¿qué ocurre cuando todas esas capas se unen y el hombre deja de depender de cualquier aceptación, convirtiéndose en un estándar en sí mismo? Todo el camino lleva a ese punto: la muerte del siervo, la inversión de los reflejos, el dominio del silencio, la palabra convertida en hoja, el blindaje emocional y el rechazo usado como combustible. Todo converge en la figura que ya no necesita nada más que de sí mismo. El hombre intocable no busca aceptación, no implora atención, no espera aprobación. No juega el juego de la aceptación social, porque aprendió que la necesidad de ser reconocido es la cadena más discreta de la esclavitud. El intocable carga una presencia que no se explica. Cuando entra en un espacio, no es el ruido lo que impone respeto, sino la gravedad invisible de alguien que no se inclina. No exige nada, pero su ausencia de necesidad se convierte en una amenaza velada. Quien no necesita de nadie es quien todos terminan necesitando. Su palabra es rara, pero definitiva. No intenta convencer, no busca ser entendido. Sus palabras tienen el peso de un decreto porque son escasas, y todo lo que es escaso se vuelve precioso. El siervo habla para ser oído, el gobernante habla para cerrar. El intocable habla para definir. Ese hombre no se mueve por elogios, no se avala por insultos. Es previsible solo para sí mismo, porque no reacciona, decide. Y justamente por no moverse al ritmo de los demás, se vuelve el punto fijo en torno al cual todos los demás giran. Su estabilidad no es apatía, es dominio. Su calma no es debilidad, es estrategia. El intocable no necesita probar valor porque ya se ha convertido en el estándar contra el cual los demás son medidos. No suplica espacio, es el espacio. No busca respeto, es respetado por definición. Su poder no nace del esfuerzo por ser visto, sino de la inevitabilidad de ser recordado. Y es en ese estado que la transformación se completa. El siervo fue silenciado, el gobernante despertó, y ahora el hombre intocable existe como una ley viva. No compite, no explica, no pide. Simplemente se convierte. Pero aún queda un detalle. Esa transformación no es solo teoría. Para que se consolide, es necesario sellar el proceso con un llamado a la acción, un decreto final que cierre cualquier duda y obligue al que escucha a elegir entre seguir siendo siervo o asumir el lugar de gobernante. El ciclo se cierra aquí. Después de matar al siervo, invertir cada reflejo, dominar el silencio, transformar la palabra en arma, blindar las emociones y convertir el rechazo en poder, ya no hay espacio para la vacilación. El intocable no busca inspiración, no espera el momento adecuado, no se coloca a merced de la mirada ajena, actúa. Existe como fuerza inevitable. Es en este punto que debes entender. Se acabó el tiempo de pedir. Se acabó el tiempo de explicar. Se acabó el tiempo de esperar. Lo que resta es asumir el lugar que antes entregabas en bandeja a los demás. Ya no eres candidato a aprobación.
Eres la medida contra la cual los demás serán evaluados. No necesitas justificar, no necesitas correr detrás, no necesitas negociar tu presencia. El llamado es simple, pero cortante. Deja de implorar respeto y comienza a definirlo. No pidas espacio, ocúpalo. No te inclines ante silencios incómodos, úsalos como hoja. No vivas como siervo disfrazado de hombre libre. La guerra ya comenzó, y el arma eres tú. Has sido rehecho, de vacilante a gobernante, de desechable a intocable. Ahora resta elegir si llevarás esa identidad al mundo o la dejarás pudrirse dentro de ti. ¿Sabes qué es lo que aún te mantiene encadenado? Y más, ¿qué pasaría si finalmente dejaras de justificar tu propia existencia? Si esta reflexión tocó algo en ti, aquí va el desafío final. Comparte en los comentarios el pensamiento que siempre evitas, que resuena en tu mente cuando intentas dormir, o qué pequeño paso puedes dar hoy en busca de la transformación. Alguien lo leerá. Tal vez alguien también se libere. Apoya a quien haga lo mismo. Este espacio es para quien no teme a la lucidez. Si buscas inmersiones reales, lejos del ruido y de las fórmulas prefabricadas, suscríbete. Aquí, cada video te devuelve a ti mismo. Gracias por acompañar hasta el final. Tu nueva historia comienza ahora.